Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Ruiz y vamos a compartir juntos esta charla sobre ventilación mecánica invasiva en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los objetivos de la clase son adquirir conocimientos básicos para poder seleccionar una estrategia ventilatoria óptima según la fisiopatología y realizar el monitoreo ventilatorio adecuado para determinar la evolución del paciente. Comenzaremos entonces con ciertos conocimientos básicos de fisiopatología. Esta es una representación esquemática de los determinantes del flujo expiratorio. A diferencia de lo que pasa en un sistema respiratorio sano, como en el caso A, en el caso B, que es un paciente POC, la destrucción permanente del parénquima, sobre todo dado por el enfisema, reduce la presión de retroceso elástico del pulmón, lo cual disminuye el delta de presión para generar el flujo expiratorio. Asimismo, este flujo tiene que pasar por vías aéreas que están inflamadas, estrechas y con escaso sostén de las estructuras elásticas, pierden la tracción radial, con el consiguiente colapso de la vía aérea y una resistencia al flujo expiratorio aumentado. Ambos factores, entonces, tanto la destrucción del parénquima como el aumento de la resistencia de la vía aérea, conlleva a la limitación al flujo expiratorio, que en sí es la característica fisiopatológica distintiva de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es la curva presión-volumen del sistema respiratorio, tanto en un sujeto normal, en el caso A, como en un paciente POC, en el caso B, en dos condiciones, tanto en reposo, que es la parte inferior izquierda de cada gráfico, como en ejercicio. Vamos a concentrarnos en la ilustración de en reposo. En el paciente POC, el aumento de la compliance del pulmón como resultado de la destrucción del parénquima lleva al sistema respiratorio a un nuevo punto de reposo, lo cual se evidencia por el aumento tanto del volumen residual como el volumen de fin de expiración, que están ilustrados en el eje vertical del gráfico más arriba que en lo que pasa en un sujeto normal. Esto se denomina hiperinsuflación estática. En pacientes con limitación al flujo expiratorio, las constantes de tiempo para el vaciado están aumentadas en muchas unidades alveolares. Sin embargo, el tiempo expiratorio disponible generalmente es insuficiente para permitir que el pulmón llegue a un volumen de reposo normal y por lo tanto se acumula aire. Es llamado atrapamiento aéreo. En contraste con el sujeto sano, si ven la parte inferior izquierda de cada gráfico, hay una ilustración del sistema tóraco-pulmonar esquemática con flechas hacia arriba y hacia adentro, en el caso A, y las dos hacia adentro, como en el caso B. Esto es porque la presión de retroceso elástico del pulmón y de la caja torácica en el paciente POC, ambas son hacia adentro, ¿sí? Lo cual genera una carga umbral inspiratoria para los músculos inspiratorios. En este caso están representadas las curvas presión-volumen del sistema respiratorio en un EPOC estable, como es el caso A, y en un EPOC exacerbado, como es el caso B. Durante una exacerbación, la limitación al flujo expiratorio está incrementada, tienen más limitación al flujo expiratorio. Sin embargo, las demandas ventilatorias y la frecuencia respiratoria también lo está, ¿sí? Porque el paciente tiene disnea, sed de aire y está taquipneico. Ambos factores, la combinación de ambos factores, produce la hiperinsuflación dinámica, que se define como el incremento que es temporario y variable del volumen de fin de expiración por encima de su valor basal. Esto lo pueden ver graficado en el eje vertical de la curva, donde los puntos de volumen residual y volumen de fin de expiración se encuentran desplazados más hacia arriba que en la condición estable del EPOC.
Esto genera que el volumen de cada ventilación, que es el volumen corriente, el volumen tidal, esté desplazado hacia arriba y hacia la derecha, cercano a la capacidad pulmonar total, con el efecto deleterio de forzar al sistema respiratorio a trabajar en una parte más plana de la curva de compliance, donde presiones progresivamente más altas me generan incrementos progresivamente más pequeños de volumen. La presencia de PIP intrínseca, que la pueden ver representada en el gráfico en el eje horizontal desplazado hacia la derecha, significa que los músculos inspiratorios primero tienen que vencer el retroceso elástico tanto del pulmón como de la caja torácica antes de poder generar el flujo expiratorio. Por lo tanto, en este caso se suma la PIP intrínseca o la autopip como un umbral inspiratorio antes de cada ventilación. Acá podemos ver una representación de los músculos respiratorios de un sujeto normal del lado izquierdo y de un EPOC en el lado derecho. Los músculos respiratorios del paciente EPOC, que ya vienen acostumbrados a trabajar con una carga resistiva aumentada, durante una exacerbación tienen que trabajar además con una carga elástica aumentada. Por lo tanto, tienen que generar mayores niveles de presión negativa para una ganancia que es mínima de volumen. Llega un momento en el cual el esfuerzo requerido para movilizar cada volumen corriente representa una fracción muy alta del esfuerzo máximo que el paciente puede llegar a generar con semejante volumen atrapado dentro del pulmón. Además, la hiperinsuflación dinámica lo que hace es acortar los músculos inspiratorios poniéndolos en desventaja mecánica y por lo tanto llega un momento en donde el cual la fatiga es inevitable. Se puede llegar a reclutar la musculatura accesoria al máximo y se puede evidenciar tanto tirajes como asincronías tóraco-abdominales. Las cargas inspiratorias pueden aumentar tanto que se necesiten valores, por ejemplo, de menos 13 o menos 20 centímetros de agua para realizar cada inspiración, lo cual supone que el 60% del trabajo respiratorio se está perdiendo solamente en vencer este umbral inspiratorio dado por la autopip del paciente. Estos son los típicos esquemas del West sobre la relación BQ. La misma se halla representada en el eje horizontal y en el eje vertical vemos la ventilación o el flujo sanguíneo en litros por minuto. Los círculos negros representan la perfusión y los círculos blancos la ventilación. En la figura A está representada la relación BQ en un pulmón normal que tiene la morfología de una única curva, por lo tanto decimos que es unimodal, y además esa curva es estrecha y está centrada alrededor del valor de relación BQ igual a 1. En las otras dos figuras vemos representadas las curvas de diferentes pacientes EPOC. En la representación B observamos un gráfico que es bimodal para la ventilación, ¿sí? Tiene dos curvas para la ventilación y una curva grande para la perfusión. O sea, tiene áreas con alto BQ, o sea que están ventiladas pero poco perfundidas, sobre todo una de ellas. Este patrón se ve en los pacientes enfisematosos debido a la destrucción de la pared alveolar con destrucción también de los capilares. Es lo que determinamos como espacio muerto. En la figura C vemos otro tipo de representación en donde la distribución es bimodal pero para la perfusión. O sea que tenemos áreas con bajo BQ. O sea que hay áreas que están perfundidas pero no están ventiladas. Este es el caso, por ejemplo, de los pacientes con bronquitis crónica que, debido a los tapones mucosos, obstruyen la vía aérea y no dejan ventilar ciertas zonas, y generando diferentes grados de admisión venosa e incluso shunt. Entonces, la falla respiratoria de los pacientes EPOC que están exacerbados se
puede caracterizar por hipoxemia, por estos trastornos, y frecuentemente también presentan grados variables de hipercapnia. La hipoxemia resulta de esta alteración BQ con aumentos del grado de shunt por la reducción de la presión venosa mixta de oxígeno, seguramente dado por el aumento del consumo de oxígeno por los músculos respiratorios que están trabajando a una demanda mucho más aumentada. La hipercapnia se debe a que en este contexto de reagudización se incrementa la limitación al flujo expiratorio. Las constantes de tiempo se hacen más largas, pero por otro lado, como dijimos antes, el paciente está disneico, está con frecuencias respiratorias elevadas y eso va en contra de vaciarse, generan más atrapamiento aéreo y también sus músculos respiratorios están produciendo mayor cantidad de dióxido de carbono, generando mayores alteraciones del BQ por aumento del espacio muerto, más que por una hipoventilación. En algunos pacientes, además, el uso de oxígeno suplementario puede producir retención de dióxido de carbono, como ya sabemos por la pérdida del efecto de vasoconstricción hipóxica característica de estos pacientes y además por la pérdida del estímulo hipóxico a nivel del drive central, entre otras causas. Aquí pueden observar un resumen de todo lo que estuvimos hablando en esta primera parte de conocimientos básicos de fisiopatología. Si prefieren pueden pulsar la presentación para poder leerla en detenimiento. Simplemente les quiero mencionar que debido al incremento de la resistencia de la vía aérea, que tanto puede ser por broncoespasmo como edema de mucosa o moco, resultan limitación al flujo expiratorio. Las constantes de tiempo para el vaciado están aumentadas y entonces se produce la hiperinsuflación dinámica. Además, los pacientes durante la exacerbación tienden a adoptar esta respiración rápida y superficial de la cual ya estuvimos hablando, lo cual limita aún más el tiempo disponible para el vaciado pulmonar, generando un círculo vicioso en el cual el paciente no puede salir de esta hiperinsuflación dinámica. Bueno, espero haberles repetido la suficiente cantidad de veces la palabra hiperinsuflación dinámica para que recuerden entonces que el objetivo de la estrategia ventilatoria de estos pacientes va a estar dirigida a disminuirla. Por un lado, se hace todo lo posible para reducir la resistencia de las vías aéreas y por otro lado, se adopta una estrategia ventilatoria de hipoventilación controlada. Un objetivo inadecuado sería, por ejemplo, tratar de reducir la hipercapnia del paciente con un aumento de la frecuencia respiratoria, que es un error muy frecuente en la práctica diaria. Para cumplir entonces el primer objetivo de reducir la resistencia de la vía aérea, en el momento de la intubación voy a elegir el tubo endotraqueal más grande para ese paciente, ¿sí? Si recuerdan la ley de Poiseuille, van a entender el porqué. Por otro lado, voy a eliminar todas las interfaces que me aumenten la resistencia en la vía aérea de forma innecesaria, como ser una cantidad desmesurada de filtros, ¿sí? En todo caso, conservar solamente el filtro de la salida expiratoria y nada más. Por otro lado, voy a eliminar las secreciones de la vía aérea artificial que me aumentan la resistencia de la misma, utilizando un sistema de aspiración cerrado, como en este caso. Si es posible, voy a elegir una humidificación activa para reducir la resistencia que generan las narices artificiales o los HME al flujo inspiratorio y expiratorio. Optimizar la humidificación de las secreciones que tienen estos pacientes y por otro lado el humidificador activo lo que me permite es reducir al máximo el espacio muerto de la tubuladura evitando el aumento de la CO2. Y después otro objetivo bien grande es realizar el tratamiento broncodilatadora de una manera bastante agresiva para reducir la resistencia de las vías aéreas del paciente.
La estrategia de hipoventilación controlada consiste en adecuar la sedación y la analgesia para poner en reposo a los músculos respiratorios entre 24 a 48 horas con el objetivo de disminuir el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y permitir también la adaptación total del paciente a la ventilación mecánica. Esta estrategia tiene un límite bien tolerado de pH hasta 7.20. El modo que vamos a elegir va a ser volumen control, que nos brinda un mejor control sobre el volumen minuto que vamos a setear. El BT lo podemos programar entre 6 a 8 mililitros kilo de peso teórico, dependiendo los valores que nos brinde el monitoreo de la ventilación mecánica. Podemos iniciar con un seteo de frecuencia respiratoria entre 8 a 10 respiraciones por minuto y luego adecuarlo según las constantes de tiempo, tratando de lograr una relación IE mayor a 3 para optimizar el vaciado pulmonar. Seguramente esto lo vamos a lograr seleccionando un TI bastante corto, con flujos altos. Quizá la onda de flujo desacelerada sea la más adecuada para lograr una distribución homogénea del gas y del intercambio gaseoso. En un inicio, quitar la pausa inspiratoria, aunque existen ciertos pacientes que responden bien a colocar una pausa inspiratoria para eliminar CO2, pero ese no es el objetivo de esta charla inicial. También en un inicio colocar PIP de 0, aunque luego podamos hacer una titulación de PIP según el tipo de POC que tengamos adelante. Por ejemplo, si tiene o no tiene autopip comunicante, de lo cual vamos a decir unas mínimas palabras al final de la charla. Y por último, colocar la menor FiO2 posible para tener un objetivo de saturación alrededor de 90%. Esto es debido a los efectos deleterios que puede llegar a tener el oxígeno en estos pacientes, como ya los mencionamos en la parte de oxigenoterapia. Con respecto a las constantes de tiempo, solamente recordar que el tiempo necesario para que el pulmón alcance el volumen de relajación al fin de la expiración depende del BT que vamos a setear, ¿sí? Que vamos a programar, pero que también depende de la compliance del sistema respiratorio y de la resistencia de la vía aérea. Y tener en cuenta que ambos componentes se encuentran afectados en los pacientes EPOC. Entonces, medir estas cosas y calcular las constantes de tiempo para ver si la programación de la frecuencia respiratoria necesita o no ser ajustada. Los objetivos de monitoreo de la ventilación mecánica de los pacientes EPOC, una vez que nosotros programamos estas recomendaciones para el inicio de la ventilación mecánica, van a ser mantener una presión pico menor a 50 centímetros de agua. Esto es debido al riesgo de barotrauma. También lograr mantener una presión plató menor a 28 o 30 centímetros de agua, como en cualquier otro paciente ventilado, para evitar la bili. Si supero estos valores, voy a considerar ir bajando el BT. Por último, evitar las consecuencias del autopip, tratando de que ésta sea menor a 10 centímetros de agua. Tener en cuenta que el autopip lo que hace es aumentar los volúmenes pulmonares, porque el paciente no se puede vaciar, ¿sí? Aumenta las presiones en la vía aérea, aumenta el espacio muerto, hace más inefectiva cada ventilación y por ende, si aumentan los volúmenes y las presiones, también tenemos más riesgo de producir un volutrauma o un barotrauma, además que magnifica toda la cuestión de interacción cardiopulmonar con el riesgo de que el paciente haga un paro cardíaco debido a la elevada presión intratorácica que maneja. Como monitoreo ventilatorio dinámico de la ventilación mecánica,
podemos calcular la resistencia de la vía aérea. Para la misma debemos realizar una maniobra de oclusión al fin de la inspiración. Al hacerla vemos que desde la presión pico hay una caída inicial de la presión que se denomina P1, que se produce previo a alcanzar la presión meseta y con un valor más alto que ella. Este delta de presión de caída desde la presión pico hasta la presión 1 nos permite calcular la resistencia inicial, la cual nos brinda información de las características resistivas puras de la vía aérea. Si mantenemos la oclusión más allá de este punto, la presión continúa bajando en la vía aérea hasta la presión meseta. Esta posterior caída se debe a la redistribución del volumen entre los compartimientos pulmonares. El delta de presión entre la presión pico y la presión meseta nos permite calcular la resistencia máxima, la cual nos brinda las características resistivas de todo el conjunto, tanto vía aérea como tejido pulmonar y caja torácica. Durante la fase expiratoria, lo normal sería que en la curva flujo-tiempo el flujo llegue a cero antes de iniciarse un nuevo ciclo ventilatorio. Sin embargo, a veces pasa que ante circunstancias como puede ser el colapso de la vía aérea con limitación del flujo expiratorio, como en pacientes EPOC, o una programación ventilatoria que haga que el tiempo expiratorio no sea suficiente para que se produzca el vaciado pulmonar, queda volumen de aire atrapado. Y este volumen de aire atrapado se encuentra por encima del volumen de relajación del sistema respiratorio. Es lo que hasta ahora estamos denominando hiperinsuflación dinámica. Esta hiperinsuflación dinámica provoca una presión positiva teleexpiratoria que la denominamos PIP intrínseca o autopip. Entonces, ¿cuándo sospechamos que hay atrapamiento aéreo? Cuando en la curva de flujo-tiempo no vemos llegar el flujo a cero. Realizamos el monitoreo estático de la ventilación mecánica para obtener los valores de presión meseta o presión plató y cuantificar el nivel de autopip o de PIP intrínseca. Esto nos permite determinar si estamos cumpliendo los objetivos que nos propusimos con respecto a no superar ciertos niveles de presión en la vía aérea, calcular la resistencia de la vía aérea y la compliance del sistema respiratorio y en última instancia poder calcular las constantes de tiempo y realizar los ajustes que consideremos necesarios. Ya describimos cómo realizar la maniobra de medición de la presión plató cuando hablamos del cálculo de la resistencia de las vías respiratorias. Ahora vamos a hablar de la medición de la autopip. Existen varias maniobras para conocer su valor. Una de ellas es la medición estática o de oclusión al final de la expiración. Para ello se realiza una oclusión de la válvula expiratoria a través de una pausa teleexpiratoria de 1.5 a 2 segundos. Al provocarse el cese del flujo, las presiones en todo el sistema respiratorio se igualan y se mide la presión de todos los alvéolos que estén conectados con la vía aérea y se obtiene el valor de PIP total. En la figura podemos ver la curva de presión tiempo arriba y de flujo tiempo abajo. Cuando el flujo llega a cero, la presión dentro del sistema aumenta a un valor igual al de la PIP total en el sistema. Al restar la PIP externa, que es la que nosotros programamos en el ventilador, de la PIP total, eso nos da el valor del autopip. Aquí se ve representada la maniobra de oclusión al final de la expiración para cuantificar la autopip. La ilustración de la izquierda lo que hace es ejemplificar una unidad alveolar de 10 centímetros de agua de autopip proximal al punto de cierre crítico de la vía aérea. Durante la parte final de la expiración, la presión en la vía aérea medirá cero,
porque el manómetro está abierto a la presión atmosférica, y la presión atmosférica de 0 es como 760 milímetros de mercurio. Cuando se realiza la oclusión, al final de la expiración, se puede medir la presión del gas atrapado. Esta es la medición estática del autopip. Se puede realizar de forma manual, ocluyendo la rama expiratoria o activando el botón de pausa de fin de expiración del ventilador. Luego de la oclusión del puerto expiratorio, el aire atrapado del alvéolo se equipara con el de la vía aérea más allá de este punto crítico de cierre, resultando en un aumento de la presión luego de la oclusión. En el ejemplo del medio mide 10 centímetros de agua. Sin embargo, si podemos observar la figura de la derecha, aunque solamente es una representación esquemática, es para recordar que en el EPOC las unidades alveolares tienen diferentes tiempos de vaciado, volumen atrapado, y es bastante heterogéneo, y que cuando yo hago la medición de oclusión del autopip, solamente me va a arrojar el valor de autopip de las unidades que están conectadas con la vía aérea. Si el resto de las unidades están colapsadas, el valor del autopip en el caso de la derecha me va a dar 5 cuando yo sé que el volumen atrapado puede ser mucho mayor. Como dije anteriormente, la maniobra estática nos permite medir la presión al final de la expiración de aquellos sectores del sistema respiratorio que estén comunicados. No así la presión de las áreas que presentan atrapamiento aéreo pero que están colapsadas y quedaron aisladas del sistema. Para ello se usa otra maniobra que consiste en restar los niveles de plató antes y después de desconectar al paciente por 30 segundos. Se realiza una inspiración, porque de este modo todas las unidades alveolares están abiertas. Luego de esa inspiración se hace una pausa, se mide la plató. Acto seguido se desconecta al paciente, se hace una expiración prolongada y después un nuevo ciclo inspiratorio con una nueva pausa inspiratoria. La diferencia entre las dos presiones meseta es el nivel de autopip o de pip intrínseca. Teniendo en cuenta entonces que podemos tener autopip comunicante y no comunicante, Caramés en el año 2005 describió 3 comportamientos distintos de pacientes obstructivos ante la aplicación de PIP. Es lo que llamamos la titulación de PIP en los pacientes obstructivos. En los gráficos se ven diferentes curvas, siendo de arriba hacia abajo la presión pico en la vía aérea, la presión plató en la vía aérea, y el último gráfico es la capacidad residual funcional. Todo esto ante diferentes porcentajes del autopip del paciente aplicada en forma de PIP extrínseca en el eje horizontal. Vamos a empezar por el dibujo C. Aquí se explica la teoría clásica que dice que ante aumentos progresivos de la PIP se genera sobredistensión, aumentan las presiones dentro del sistema y la capacidad residual funcional, generando más atrapamiento aéreo. Es quizá lo que pasa en los pacientes asmáticos que tienen inflamación de la vía aérea y con la PIP no podemos actuar mucho sobre ella. El comportamiento B es bifásico. ¿Qué quiere decir? Que a medida que voy aumentando la PIP, las presiones y la capacidad residual funcional no se elevan hasta un punto que es cuando supero el 100% del autopip del paciente. Por ejemplo, si yo mido el autopip del paciente, me da 10 y yo le coloco 10 de PIP externa, ahí estaría aumentando las presiones dentro del sistema. Y por último, el comportamiento A, que en el artículo se conoce como paradojal, en el cual el aumento de la PIP disminuye las presiones en la vía aérea y la capacidad residual funcional, que en sí, si ustedes recuerdan, era el objetivo de la ventilación mecánica de estos pacientes, disminuir la hiperinsuflación dinámica. Acá los estoy vaciando. Esto se produce hasta un punto en el cual se llega al 80% del autopip. Creo que es interesante observar este comportamiento en los pacientes que tienen PIP no comunicante y por lo tanto sus unidades se cierran en expiración y el volumen queda atrapado.
y quizá aplicando y titulando la PIP de esta manera se pueda abrir la vía aérea y poder liberar todo ese volumen que queda atrapado, disminuyendo la capacidad residual funcional del paciente. Entonces, a modo de conclusiones finales, tratar la hiperinsuflación dinámica, que es la causa de la falla, y no la hipercapnia, que es la consecuencia, e intentar reducir la autopip con todos los medios que tengamos disponibles. Muchas gracias y espero hayan disfrutado de la clase y espero encontrarlos en otra en el transcurso de este año. Hasta luego.